Héctor, estoy intentando una explicación del gobierno nacional de este decreto que es muy importante porque tiene unos cambios trascendentales en el modelo de atención de salud para los colombianos. Por ahora no hemos tenido suerte, pero aquí están abiertos los micrófonos para el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, para el doctor Félix León Martínez de la ADRES, para quien quiera explicar en qué consiste este modelo. Por ahora nos quedamos con la explicación muy clara que nos da la doctora Ana María Vesga desde la óptica de la CPS del régimen contributivo. Ella arranca por un punto que usted nos decía, Héctor. En concepto de ellos, este decreto es inconstitucional y es absolutamente demandable, ¿no? Sí, yo pues ya lo estaba revisando con un poco más de cuidado, pues porque como usted dice, Ricardo, lo publicaron pues casi a la medianoche y además es un decreto largo, son como 30 páginas y pues además con un lenguaje muy técnico que es compleja su comprensión, pero a mí sí me parece que evidentemente hay varias razones para las cuales uno supondría que este decreto no va a superar su examen en los tribunales. Esto en el Consejo de Estado muy probablemente, yo no sé si lo suspendan incluso rápidamente, es probable porque pues la violación al orden jurídico me parece que es manifiesta en varias cosas, pero le voy a mencionar solo dos, Ricardo. Una, que Señor, evidentemente están tomándose competencias del Congreso, decisiones que deberían tomarse por ley, las están tomando por decreto. Y eso pues basta para comprobarlo, hacer una comparación del decreto con el proyecto de ley o con los proyectos de ley que se están discutiendo en el Congreso. Cuando usted hace esa comparación, pues encuentra que hay cosas similares y entonces uno dice, bueno, están mal ubicadas en una o en otra parte, porque no pueden pertenecer al legislativo y al ejecutivo. Esos son dos competencias separadas. Pero el otro asunto, Ricardo, que me llama la atención, es que me parece, pero eso usted me puede corregir, que este decreto se expidió en forma un poco clandestina, ¿no? Por lo menos yo no supe que se hubiera hecho esa publicación previa que es obligatoria para los actos administrativos para que la gente y los interesados puedan expresar sus opiniones. Pero fíjese que la doctora Vesga nos dice que sí se había publicado. Un trámite normal. Pero sobre ese punto, Héctor, la doctora Vesga sí nos anticipaba que había estado para comentarios hace meses. Lo que pasa es que había entrado como los osos en proceso de hibernación, no se había vuelto a hablar del tema y súbitamente se revivió. Curioso, porque además coincide, Héctor, con la fecha en la que es elegido el senador Miguel Ángel Pinto como presidente de la Comisión Séptima de Senado. Claro, a mí me parece que es una especie de retaliación a eso. Eso No estaba sé. pensando, Ricardo. No lo sé. Porque claro que pues la elección del senador Pinto como presidente de la Comisión Séptima hace suponer que el proyecto va a tener dificultades de su trámite y me parece que el gobierno pues reaccionó de esta manera, como renuncio a estar pidiendo hacerlo allá y lo hago yo mismo. Vamos a ver qué dicen los jueces. Es imposible ese trámite contrasta con el presidente de la Luis Comisión Ernesto, Séptima, pero contrasta Ricardo, eso con lo que dijo el ministro Benedetti ayer. Dijo, yo estoy optimista y estoy confiado de que podemos llegar a consensos en torno a la reforma de la salud. Horas después, o puede que esto sea el decreto. Ricardo, puede de pronto que este decreto sea como en su momento fue la consulta popular, que lo que hacía era decir, bueno, si el Congreso no aprueba, entonces yo voy a preguntarle al pueblo qué quiere sobre las horas extras. De pronto el gobierno está apostando a lo mismo y es expedir el decreto, un decreto que en esto coincido con la doctora Vesga, con Héctor y con muchos de los que lo ya han analizado, y es que seguramente muchos de los elementos son de carácter legal, es decir, no pueden ser expedidos por decreto, sino deben ser aprobados por el Congreso y por eso se van a caer. De pronto es eso, un mecanismo de presión para que después puedan conciliar algo, pero yo trato de entender al margen, digamos, por supuesto, y eso es, aquí las formas son de fondo, es decir, el hecho de que esté extralimitándose en funciones el Ejecutivo asumiendo roles del Legislativo, pues es un problema de fondo y seguramente eso le costará la vida a esta iniciativa, pero yo trato de entender, Ricardo, qué es lo que busca el gobierno con esto. Porque seguramente lo que está tratando de hacer el gobierno no es matar gente. Seguramente en su visión, que muchos no compartimos en el tema de salud, en su visión, esto va a ayudar a reducir o a mejorar la situación del sistema de salud. Entonces veo, primero, que recoge mucho de lo que se ha hecho en Bogotá y se ha hecho no solo en la alcaldía de Gustavo Petro, sino en todas las alcaldías,
con un sistema de preventivo de salud que de hecho el ministro Jaramillo implementó cuando era alcalde en la capital del Tolima, en Ibagué, y es que las alcaldías, es decir, a través de los centros de salud, en el caso de Bogotá a través de las subredes que son pues hospitales públicos, se fortalezca el elemento preventivo, es decir, que las personas no se les atienda únicamente cuando llegan ya colapsadas, muy enfermas, sino que se haga un esfuerzo grande de prevención, como por ejemplo es la vacunación. La vacunación es el mejor ejemplo de la eficacia de prevenir en salud y para reducir tanto enfermedades como costos del sistema. El problema de esa idea, que como idea no es mala, es que lo hacen a costa del sistema en general, porque como lo explicaba la doctora Vesga, esto va con cargo a los recursos de la salud, es decir, esto implicaría desfinanciar aún más las EPS, que ya están desfinanciadas como todos lo hemos visto y todos lo sabemos. Pareciera que el gobierno es consciente de esta desfinanciación, Ricardo, porque en el presupuesto del próximo año, que está siendo muy polémico porque pues es un presupuesto con unos altísimos gastos, sube el gasto de funcionamiento, está desfinanciado, pero uno de los gastos de funcionamiento que más sube es el gasto de la salud. Entonces pareciera que el gobierno entiende que el problema en el tema de salud pues sí puede ser también conceptual, filosófico, de sistema, pero fundamentalmente es de recursos, de plata, y por lo menos en el presupuesto que presentó al Congreso el día de ayer está buscando salidas a esa desfinanciación. Entonces pues habrá que ver. Esto yo creo que no va a salir bien en términos de implementación, dado que no tiene toda la legalidad. Aquí hay muchas cosas que le corresponderían al Congreso, no al Ejecutivo, pero en el fondo tiene elementos que son rescatables y que ojalá el Congreso los recoja. Hablando de el debate en torno al sistema de salud, el presidente Gustavo Petro María Consuelo acaba de escribir lo siguiente: lo cierto es que si las EPS se transforman en gestoras administrativas de la referencia y contrarreferencia de sus afiliados, que era mi pregunta para la doctora Ana María Vesga, se salvan, pero si se mantienen como aseguradoras financieras, se quiebran, porque sus deudas son superiores a sus activos, incluidas las reservas técnicas que ya no tienen. Y agrega el presidente: estamos salvando a las EPS y las invito a dar el paso a convertirse en gestoras del sistema. Podrán poner puestos de salud y nos organizaremos con el sistema público territorialmente. Es que, Ricardo, yo coincido con los temas de ilegalidad e inconstitucionalidad que ya se han mencionado, pero no quiero ahondar ahí, porque creo que ya ese punto quedó ilustrado. Yo quiero referirme a 3 temas que están en el decreto que me preocupan mucho. Lo primero es ese afán de estatizar al 100% el sistema de salud, o sea, sacar al sector privado. ¿Por qué la obsesión de sacar al sector privado cuando ha dado muestras de innovación, de excelencia, de eficiencia, de reconocimiento internacional? Las clínicas y hospitales colombianas son respetadas en el mundo entero y son catalogadas como las mejores de Latinoamérica, las privadas. Entonces ese afán de sacar el sector privado para mí es incomprensible. Lo segundo, cuando se habla de centralizar el manejo financiero en la ADRES y eliminar el rol de la GPS, de lo que se está hablando, y lo mencionaba la doctora Vesga, es precisamente de concentrar demasiadas funciones en una entidad que tradicionalmente no ha sido precisamente la demostración de eficiencia. Entonces ahí lo que se está es cargando aún más una entidad que va para terminar auditando, pagando, operando absolutamente todas las transferencias del sistema, cuando siempre el cuello de botella en el sector salud ha sido la ADRES o el pagador. Antes se llamaba FOSIGA, siempre ha estado el cuello de botella ahí. Y por último, me parece que no se está pensando en esa promesa del gobierno de Gustavo Petro de darle garantías y dignidad a los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud con esta situación lo que van a tener es aún más incertidumbre, aún más precarización y desempleo, porque es que con este panorama lo que terminan es saliendo a la calle. Los agentes territoriales no tienen cómo absorber toda esa mano de obra especializada, técnica, a la que el país le ha invertido tantos recursos en capacitación, porque no solamente hablo de médicos, enfermeros, toda la cadena del personal de la salud
que queda en este momento Mire, sin piso. Dice el Ricardo. decreto, Aurelio, equipos de salud territorial, las entidades territoriales, departamentales, distritales y municipales, las entidades promotoras de salud EPS o quien haga sus veces y los prestadores de servicios de salud públicos, privados y mixtos que conformen las redes integrales e integradas territoriales de salud RITS, implementarán en los territorios y microterritorios acciones territorializadas, universales, integrales, integradas, continuas y resolutivas con calidad y oportunidad para el cuidado integral de la salud de las personas, familias y comunidades a través de equipos de salud territorial. No entrega muchos detalles el decreto, Aurelio, Y de eso, cómo va esa a funcionar gente, eso. a esas personas las han venido contratando por OPS. Las que hay apenas es orden de prestación de 7:41. servicios, o sea, la precarización 7:41 minutos, la en la posible puerta. precarización del Sí. sistema de salud. Aurelio. Ricardo, a mí no me sorprende el decreto, porque si usted hace una retrospectiva en los últimos 2 años, lo que el gobierno ha venido haciendo es reformando el sistema de manera subrepticia. Y lo que dice el decreto, pues es exactamente lo que dice la reforma a la salud, y es exactamente lo que dice un documento que a mi modo de ver es la matriz de todo esto, que es un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que dice en qué gastan los países sus recursos en salud. El caso de Colombia de septiembre de 2023. Si usted mira lo que dice este decreto y mira lo que dice la reforma, usted encuentra que todo lo que se está planteando está allí. Y voy a insistir en 3 o 4 puntos, que algunos ya han tocado mis compañeros. El primero es la gobernanza del sistema. La gobernanza del sistema se entrega totalmente el manejo público del sistema. Ese es un punto central a través del Consejo Nacional de Salud y a través de los consejos territoriales de salud. El segundo punto es el que tiene que ver con los recursos. ¿Cuál es la tesis de fondo? La tesis de fondo es cómo hacemos más en salud con menos plata. Ese es el punto en el que está parado todo este nuevo andamiaje. Y yo creo que el gobierno se equivoca en esto, porque piensa que solamente reforzando la atención básica y primaria, el nivel primario de salud, que con eso resuelve, por ejemplo, como ellos mismos lo dicen, el exceso de las idas muy masivas a urgencias o las hospitalizaciones innecesarias, porque el punto está ahí. El punto es que el gobierno se para en que puede hacer más en salud con menos plata, y pacientes, académicos, médicos, científicos, asociaciones dicen, no señor, usted se está equivocando ahí. Por ejemplo, la absorción de nuevas tecnologías, por ejemplo, la atención de pacientes crónicos. No es posible resolver el problema de la salud en Colombia simplemente centrando el esfuerzo básico en la atención primaria y en el plan de atención básico. Y una última cosa, Ricardo, de lo que hablaba María Consuelo de los trabajadores, el decreto, la reforma y todo este andamiaje que se ha montado insiste en un régimen laboral especial para los trabajadores de la salud. ¿Qué va a ser ese régimen especial laboral? Es decir, ¿cómo se va a concertar esto? ¿Qué es lo que va a ser diferente del régimen laboral de los otros trabajadores? Me parece entonces, Ricardo, sí, que no tiene ningún sentido que en la Comisión Séptima del Senado se siga discutiendo la reforma de la salud. La reforma ya se hizo. Y Ricardo, Señor. Un punto, perdón, Andrés, una pequeña cosa. Para finalizar. ¿Ustedes se acuerdan que aquí se dijo que el gobierno no iba a devolver a Sanitas? ¿Se acuerda que aquí se dijo? Pues bien, se está cumpliendo lo que advertimos, que el gobierno no iba a devolver a Sanitas, y ella está pataleando, viendo, mirando, presentando recursos para no devolver a Sanitas. Sí, solicitó la nulidad de la decisión de la Corte, la Superintendencia Nacional de Salud. Andrés, dos elementos para la discusión. Ya los integrantes de la Comisión Séptima del Senado están expresando su molestia con el gobierno por este decreto, porque dicen, entonces, ¿qué sentido tiene que radiquen el proyecto de reforma a la salud vía legislativa si lo que pretendían hacerlo era finalmente vía decreto? Y lo otro, Andrés, que también me dicen varios oyentes, y es que hay que mirar y tener en cuenta otro elemento, y es que estamos a menos de un año de elecciones, y los equipos territoriales en la salud van a manejar recursos importantes. Ese elemento también hay que tenerlo ahí en cuenta. Un año electoral en el que se irrigan recursos de la salud a los entes territoriales.
Y es que el episodio, Ricardo, si usted se pone a ver, digamos, es un poco cómico, porque este país lleva 3 años metido en unas discusiones más álgidas imposibles sobre la reforma a la salud, con numerosos episodios que esto ha tenido en el Congreso, que se cae, que se discute, hay de todo tipo de discusiones, peleas y todo. Es un tema gigante y de pronto, de la nada, una noche, a la medianoche, el gobierno la expide por decreto. ¿Y por qué digo que la expide por decreto, Ricardo? Porque el proyecto de ley puede que tenga otras cositas, pero el núcleo, la esencia de la reforma a la salud es lo que está en este decreto. Ahí creo que lo dijo la doctora Ana María Vesga. Esto básicamente es la reforma a la salud, que es la transformación de las EPS en eso que llaman gestoras de salud y vida, la cuestión de los planes preventivos, los CAPS, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una cosa un poco cómica porque uno no sabe a qué está jugando. Uno pensaría que allá en el gobierno saben y saben, como se ha dicho en estas discusiones ahora en los últimos minutos acá en esta mesa, Ricardo, que aquello que está en la ley no puede ser reformado por un decreto. Es completamente absurdo desde el punto de vista jurídico. Entonces yo me pregunto, ¿a qué están jugando? ¿Es esto simplemente como para quedar bien con la gente que los sigue y que los apoya? ¿Es un mecanismo de presión al Congreso? Si lo es, yo creo que les va a salir muy mal, porque pues esto, a diferencia de la consulta, de la amenaza de la consulta popular, pues no constituye ninguna amenaza ni ninguna conminación para el Congreso. De modo que, Ricardo, en medio de todo y en medio del hecho de que esto tiene que ver con nuestra salud y nuestra vida, yo encuentro no puedo evitar encontrar el episodio un poco cómico. 7:46 minutos, Álvaro, su opinión. Sí. El decreto mediante el cual el gobierno saca adelante la columna vertebral de su reforma a la salud. Obviamente este decreto es condicional y lo va a suspender el Consejo de Estado, pues en 1, 2, 3. Pero pues claro que es para presionar la aprobación de la reforma a la salud. Y también es claro que todo gobierno, cuando el Congreso bloquea sus proyectos principales, acude a gobernar por decreto. Se sabía que esto iba a pasar. Mire, un día antes de que la Comisión Séptima hundiera la reforma en la legislatura pasada, escribió un tuit diciendo que no lo hicieran, que era un error porque era entregarle la salud en bandeja a Gustavo Petro, que iba a gobernar la salud por decreto y que que lo que había que hacer era negociar. Porque la oposición tenía una mayoría, pues hundió la reforma con 8 votos, podía haber usado esa mayoría para introducir grandes cambios al proyecto y mantener al Congreso en posición decisiva sobre la salud en vez de patear el tema. Hundir el proyecto no resolvía los problemas que aquejan a la reforma y dejaba al gobierno con la disculpa de que la crisis de salud lo obligaba a tomar medidas. ¿Cómo sería que el presidente de la República retuiteó el tuit? Es decir, reconoció que iba a gobernar por decreto la salud si la hundían, como diciendo yo feliz. Esto es producto que, como la reforma laboral, el Congreso no quiere reformar sino derrotar a Petro, y así la salud sigue sufriendo. El proyecto de hoy es muy distinto al original y el gobierno tampoco tiene los votos para pasar la reforma por el Senado, y se requieren cambios al sistema. Se podría negociar con el gobierno unos mecanismos de financiación, más UPC, créditos, pero que la oposición siga obsesionada, basando toda su posición en el tema de salud, en salvar unas EPS moribundas, porque son moribundas, es tan ideológico y tan terco como el gobierno. El modelo de las EPS tuvo muchos logros, pero en lo financiero ha tenido muchos problemas. Es un modelo en que la plata no circula eficientemente y que se presta a la mayor corrupción que ha habido. Las EPS solitas, sin Petro, se han ido quebrando, una tras otra. No olvide la frase del ministro de Salud que dice que las tienen a propósito en cuidados intensivos. La cosa se ha agravado, en los últimos años, ¿no? No, de manera irresponsable. La verdad es que el sistema es moribundo, se van cayendo todas las EPS. Pero no solitas, el gobierno también ha puesto su cuota. Petro lo que ha hecho es no liquidarlas, porque ya no puede. Los demás gobiernos pateaban el problema, liquidaban EPS y le pasaban los usuarios a otras, pero ya no hay EPS sanas para recibir usuarios. Entonces, si el proyecto de Petro es muy extremo, muy estatal, pues hay que negociar, pero no centrando todo en salvar unas EPS muertas. Pero Álvaro, es que si no se hace nada, el próximo gobierno va a tener que financiar un hueco monstruoso. Mire lo que pasó ayer. Ayer Miguel Ángel Pinto y Armando Benedetti, ministro del Interior,
coincidieron en la Comisión Séptima en que era necesario avanzar en una discusión y lograr consensos para sacar adelante una reforma a la salud. De hecho, sorpresivamente el ministro Benedetti recibió de buena manera la elección de Miguel Ángel Pinto, y así lo dijo, porque dijo, vamos a lograr consensos y vamos a lograr acuerdos. Y entonces, terminan en pocas sacando horas, el decretazo de la salud. En la Casa de Nariño terminan expidiendo el decreto. El gobierno Pero no la esperó. oposición también nombra de presidente de la Séptima a un enemigo de la reforma, Jurado, el hombre más cercano en el Senado al expresidente César Gaviria. Entonces están en peleas políticas. Pero es que la pobre salud ahí boqueando. Esto es político, Álvaro. Al final el gobierno incumpliendo las órdenes de la Corte Constitucional, porque entonces no devuelven la EPS Sanitas, tratando de agarrarse de cualquier cosa y dilatando el proceso, no aumentan la UPC, no hacen las mesas de trabajo, o sea, sencillamente hay un incumplimiento rampante por parte hay del un hecho gobierno. objetivo, y es que el sistema de salud en Colombia no era perfecto, venía en una crisis, pero esa crisis se ha agravado en los últimos 3 años. Luis Ernesto, para finalizar, 7:51 minutos. Ricardo, es que se suman todos los factores. Usted lo recordaba, ayer se elige Miguel Ángel Pinto, fue, recordémoslo, el que promovió la recolección de firmas para hundir la reforma laboral como presidente. Entonces uno diría, bueno, no, los caminos están rotos. El ministro Benedetti dice, no, todo lo contrario, vamos a encontrar consenso. Entonces, y el trino del presidente de esta mañana, de hace 15 minutos, todo apunta a algo muy claro, y es que este es el nuevo decretazo, que es el mecanismo. El gobierno encontró que en los decretos inconstitucionales, como fue el decreto convocando a la consulta popular, pueden generar una presión sobre el Congreso, y pareciera que esa es la intención del gobierno, buscar con esto abrir la discusión nuevamente en el Congreso de la reforma a la salud. El presidente lo deja ver en su trino, dice, estamos salvando a las EPS y las invito a dar el paso y convertirse en gestoras de salud, como si esto fuera aprobado por las EPS y no por el Congreso. Entonces yo lo que veo aquí es un pulso político, y coincido con Álvaro, ese pulso político pues lamentablemente no le resuelve el problema a la gente sigue esperando el medicamento y esperando la cita. Pero es que tampoco puede hacerse a las balas. Dice la doctora Vesga que lo que se hace por ley se cambia por ley. Pues claro, es que esto equivaldría también, Ricardo, a sacar por decreto la reforma tributaria, que ya sabemos que no se puede. ¿Cómo no se puede sacar por decreto una reforma a la salud? Tampoco. Entonces me parece a mí pues que esto ya es llover sobre mojado. Seguramente esto se va a caer en la Corte. Lo que sí me queda la preocupación es el punto y el quid de todo este asunto, como lo recalcaba Aurelio, es tratar de hacer más con menos plata, y eso es imposible. Y como nos contestó la doctora Vesga, aquí el cuento es que no solamente no se va a poder llegar a ese modelo preventivo del gobierno, que es hacer mucho antes de que la gente se enferme, sino que ya a los propios enfermos se les va a empezar a descuidar y atender pues cada vez peor, porque cada vez hay menos plata. Veremos la explicación detallada del gobierno del presidente Gustavo Petro. Seguimos extendiendo la invitación al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo para que nos explique el decreto 0858. 7:53 minutos.